A partir de este mes, cada uno tendrá su propio presupuesto, anunció Ricardo, con un tono que pretendía ser casual. Elena, con una serenidad que desconcertaba, respondió: «Entiendo». Llevaba tiempo anticipando este momento, preparándose en silencio para la inevitable tormenta. Pero, ¿estaba Ricardo realmente listo para las consecuencias? El aroma embriagador del pollo a las finas hierbas, recién horneado, inundaba la cocina, creando una atmósfera cálida y hogareña. Con manos expertas, Elena sacó del horno el plato estrella de cada viernes, durante sus 18 años de matrimonio: el pollo dorado y crujiente que tanto amaba Ricardo. En la cocina, el suave tintineo de la vajilla rompía el silencio. Isabela, su hija de 17 años, ponía la mesa con la precisión de siempre, sus movimientos reflejando una rutina familiar. «La cena está lista», anunció Elena, sirviendo generosas porciones de pollo humeante en los platos. Ricardo apareció en el umbral con una sonrisa forzada, una máscara que apenas ocultaba su nerviosismo. Elena lo conocía demasiado bien. Años de vida en común le habían enseñado a leer cada matiz en su rostro. Esa mirada, la reconocía al instante. Era la misma que ponía antes de soltar una bomba, sin saber cómo iba a reaccionar ella. «¡Qué aroma delicioso!», exclamó Ricardo, tomando asiento. Isabela, sentada ya a la mesa, fingía estar absorta en la pantalla de su teléfono, pero sus ojos, astutos y curiosos, seguían cada movimiento de sus padres. «Verás, querida». Ricardo cortó con esmero un trozo de pollo jugoso, saboreándolo con exageración antes de continuar. «He estado pensando en cómo podemos optimizar nuestro presupuesto familiar». Elena se sentó con elegancia, aunque una punzada de ansiedad le recorrió el pecho. «¿Ah, sí?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «Sí». Ricardo se secó los labios con una servilleta, saboreando cada segundo de este incómodo preludio. «A partir de este mes, manejaremos presupuestos separados. Lo he analizado a fondo, y creo que es lo más justo. Cada uno gastará solo lo que gane». Lo decía con un aire de suficiencia, como si estuviera presentando una solución brillante que merecía aplausos. Isabela levantó la vista del teléfono y clavó sus ojos en su padre, con una intensidad inusual. «Como tú no trabajas, lo lógico es que te asigne una cantidad fija para los gastos de la casa, y yo administraré mis propios ingresos», continuó Ricardo, ajeno a la mirada fulminante de su hija. Elena cortó un pequeño trozo de pollo, masticándolo lentamente, como si estuviera meditando cada palabra. Un silencio denso, cargado de tensión, se apoderó de la cocina. «¿Os parece bien este nuevo sistema?», preguntó Ricardo, con una sonrisa tensa. «Me parece perfecto», respondió Elena, con una voz tan suave como el filo de una navaja. Ricardo casi se atraganta. Esperaba lágrimas, reproches, una explosión de ira, tal vez incluso un ataque de histeria. Pero Elena seguía cenando con calma, como si estuvieran debatiendo el último libro del club de lectura. «¿Simplemente perfecto?», preguntó desconcertado. «¿Qué esperabas que dijera? ¿Acaso no lo tienes todo decidido?». Isabela soltó una risita ahogada, tapándose rápidamente la boca con la mano, fingiendo una tos. «Bueno, sí», murmuró Ricardo, sintiendo una inquietud creciente. «¿Entonces está todo resuelto?». «Por supuesto», asintió Elena, con una sonrisa enigmática. «Por cierto, el pollo está especialmente delicioso hoy, ¿no crees?». Ella se volvió hacia su hija y comenzó así a hablar sobre sus asuntos escolares, como si el asunto estuviera cerrado. Ricardo miró a su esposa con una ligera confusión. Algo en su reacción lo preocupaba, pero no podía entender qué era exactamente. Elena, sonriendo, escuchaba la historia de su hija sobre las clases de química,
y solo una pequeña arruga en su frente revelaba su nerviosismo. Bueno, si quiere un presupuesto separado, lo tendrá, pensó Ricardo. El lunes comenzó para Ricardo de manera muy diferente a lo habitual. Al abrir el armario de la cocina, buscó su café favorito, un costoso café italiano, con un aroma rico y un ligero amargor. Pero no estaba allí. ¡Elena!, la llamó, asomándose desde la cocina al dormitorio. «¿Ah, sí?», respondió su esposa con calma. «No lo compré. Ahora tenemos un presupuesto separado, ¿recuerdas? Y tu café es demasiado caro». Ricardo se congeló, sintiendo un hormigueo desagradable en algún lugar dentro de él. No había sarcasmo ni enojo en su voz, solo una ligera indiferencia, casi profesional. La oyó tararear algo mientras se preparaba para sus clases de pilates, que había reanudado recientemente. «Está bien», murmuró. «Lo compraré de camino». Pero esto fue solo el comienzo. Por la noche, Ricardo miró en el refrigerador y solo encontró verduras, leche y un par de recipientes firmados con el nombre de Isabela. «¿Y dónde?», comenzó a preguntar. «¿Tu mitad del refrigerador está vacía?», respondió Elena con indiferencia, sin siquiera apartar la mirada de su libro. «Isabela y yo compramos comida para nuestra parte. Al día siguiente se acabó el champú. Luego, la espuma de afeitar». El jueves notó que la gasolina en el coche estaba a punto de acabarse, y la factura del apartamento solo estaba a su nombre. «Escucha», dijo finalmente el viernes por la mañana, cuando Elena se preparaba para salir. «¿Es esto una demostración?». Ella se detuvo en la puerta, ajustando una bufanda nueva. Ricardo notó de repente que su esposa lucía especialmente arreglada en los últimos días. «¿Una demostración?», preguntó con sincera sorpresa. «No, para nada. Simplemente estoy siguiendo nuestros nuevos principios financieros. Cada uno gasta solo lo que gana. No trabajo, como me recordaste amablemente. Solo tengo la cantidad que me asignaste para las necesidades del hogar. Pero siempre...». Se detuvo, dándose cuenta de cuánto había dado por sentado. «¿Siempre qué?». Elena ladeó ligeramente la cabeza, mirándolo con una leve sonrisa. «Siempre comprabas comida, pagabas las facturas, llenabas el coche de gasolina». «Sí, querido. Pero eso era cuando teníamos un presupuesto común». Isabela apareció en el pasillo, ya lista para sus clases. «Mamá, ¿no lo olvidaste? Después de la escuela vamos a la cafetería», dijo con una voz fingidamente inocente, apenas mirando a su padre. «Por supuesto, cariño». Elena le dio una palmada en el hombro a su hija. «He reservado dinero para nuestros pequeños placeres». Se fueron, dejando a Ricardo solo en silencio. Se volvió lentamente hacia el refrigerador y vio una nota pegada a la puerta. Mitad izquierda: mamá e Isabela. Derecha: papá. Se quedó mirándola fijamente, y una extraña sensación de opresión se instaló en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió triste e incómodo en esta casa. ¿Habrá cambiado de opinión Elena?, pensó. Pero no, era el banco. «Estimado cliente, le recordamos la necesidad de pagar los servicios públicos». Ricardo apretó el teléfono en su mano y respiró hondo. Parece que algo en su plan había salido muy mal. Suspirando pesadamente, abrió el refrigerador. Los estantes estaban vacíos. Tendría que ir a la tienda y a la gasolinera, comprar ese maldito café, champú, y la lista de compras de repente parecía aterradoramente larga. Pero no importa, pensó. Simplemente me está poniendo a prueba. Pronto todo volverá a la normalidad. Pero en algún lugar profundo se escondía una vaga ansiedad. ¿Volverá? El día fue terrible. Ricardo se quedó atrapado en el atasco de la mañana, luego un trato importante fracasó en el trabajo, y al final del día un cliente clave canceló inesperadamente una reunión. Le dolía la cabeza,
Le rugía el estómago. Ni siquiera había tenido tiempo de comer bien. Solo había comido un sándwich en una cafetería cercana. «Pediré algo delicioso», decidió al salir del estacionamiento. «¿Pizza o sushi?» Abrió la aplicación de entrega y se quedó paralizado, mirando el saldo de la tarjeta. Ayer tuvo que llenar el tanque de gasolina, y la gasolina hoy en día es un robo. Comprar comida... ¿Cuándo se volvieron tan inaccesibles? Pagar las facturas. Siempre hay tantas. De la cantidad que quería guardar para sí mismo, apenas quedaba un tercio. «Está bien», murmuró, revisando la segunda tarjeta. Ahí estaban los ahorros. Estuvieron hasta que hace un mes compró un nuevo teléfono, un reloj, y salió con amigos a un bar. Está bien, tendrá que ir a casa. Seguramente habrá algo comestible. En casa lo recibió el silencio y el tentador olor a horneado. Ricardo olió. Seguro, empanadas de col, sus favoritas. Su estómago rugió de hambre con renovada fuerza. «¡Elena!», la llamó, asomándose a la cocina. Sobre la mesa había un plato con empanadas doradas y encima una nota. «Esto es para Isabela y para mí. Tu mitad del refrigerador está a la derecha». Ricardo abrió bruscamente el refrigerador. En su mitad había un sándwich mordisqueado y una botella de ketchup. En ese momento, Isabela entró en la cocina con una taza de té en la mano. «Papá, ¿puedes cerrar la puerta más suavemente?», dijo ella. Mamá se acostó a descansar después del entrenamiento. Ricardo asintió con la cabeza hacia el plato de empanadas. «¿Son las empanadas de mamá?». Isabela se encogió de hombros. «Lo siento, pero esta es nuestra comida. Tú querías un presupuesto separado». Ella tomó impasible una empanada y se fue a su habitación. Ricardo se quedó de pie, mirando el plato, del que emanaba el aroma de la infancia. ¿Tal vez llamar a Elena de nuevo y proponer cenar juntos? «Lo siento, querido», respondió su voz uniforme desde el dormitorio. «Isabela y yo ya comimos. Estoy muy cansada después del gimnasio». Ricardo se dejó caer en una silla en la mesa. «No hay nada para comer en casa. Pedir comida es caro. No tiene fuerzas para ir a la tienda». Tomó el teléfono, esperando al menos leer las noticias, pero la pantalla se iluminó con un mensaje. «Se requiere el pago de los servicios de Internet». «Lena, nos están desconectando Internet», gritó, sintiendo que la irritación se le subía a la garganta. «Ah, sí», respondió ella, como si estuviera hablando del clima. «Ahora solo pago por el móvil. El de casa estaba a tu nombre. ¿Recuerdas?». Ricardo se dejó caer en una silla en la penumbra de la cocina, escuchando la risa sonora de Isabela que llegaba desde su habitación. Obviamente estaba charlando con entusiasmo con una amiga. Desde el dormitorio llegaba música suave. Lena probablemente estaba haciendo su yoga nocturno. Después de estar sentado así durante media hora, se rindió y se dirigió al dormitorio. «Lena», comenzó con cautela eligiendo sus palabras. «¿Podemos hablar sobre nuestro presupuesto?». «Por supuesto, querido». Ni siquiera apartó la mirada de la tableta. «De hecho, mañana voy a hacer un plan de gastos para el mes. Cuando empiezas a calcular todo, muchas cosas se vuelven obvias». Algo en su tono lo hizo callar. Se acomodó en su mitad de la cama, mirando al techo. En algún lugar de la cocina, un viejo reloj hacía tic-tac, un reloj que siempre había planeado reemplazar. Y entonces se dio cuenta de que ni siquiera sabía cuánto costaban los nuevos. El domingo amaneció con un cielo gris. Ricardo estaba sentado a la mesa de la cocina, removiendo pensativamente los restos de su costoso café. El dinero para uno nuevo ya se había acabado. La última semana había sido difícil. Había tenido que renunciar a ir a restaurantes, a su capuchino favorito, congelar su membresía en el gimnasio. Pero lo más desagradable fue el distanciamiento que se había instalado en la familia. Lena entró en la cocina con un nuevo traje de casa.
¿De dónde había sacado dinero para una actualización? Desprendía un perfume caro. Tenemos que hablar. Comenzó Ricardo con decisión, sintiendo cómo aumentaba la tensión en su interior. Sí. Ella se sentó frente a él, cruzando los brazos sobre el pecho. Todo esto. Hizo un gesto con la mano hacia la cocina. No funciona. Volvamos a como era antes. ¿Cómo era antes? Lena arqueó una ceja, con ironía en su mirada. ¿Quieres volver a un presupuesto común? Sí. Exhaló esperando comprensión. Me di cuenta de que me había precipitado. Curioso. Se levantó y se acercó a la ventana. Yo creo que ahora todo está organizado como debería estar. Se dio la vuelta, y en su mirada apareció algo nuevo que antes no había notado. Ricardo, cuando nos casamos, creía que la familia era un equipo. Luego nació Isabela. Me quedé en casa. Pero siempre los he mantenido. ¡Mantenido! La interrumpió Ricardo, indignado por sus palabras. Lo consideraba algo natural. Ella sonrió, como si hubiera escuchado una broma tonta. ¿Y nunca te interesó por qué siempre hay comida en casa, internet pagado, gasolina en el coche, tus camisas planchadas? Él se quedó callado, atónito por sus palabras. ¿Sabes lo que me dijo la tía Carmen hace 10 años? Nunca te quedes sin tu propio dinero. Nunca. Lena sacó un sobre del cajón de la mesa. Empecé a ahorrar primero con el dinero que me dabas. Luego empecé a hacer manualidades, vendía bordados en internet. Luego aprendí a hacer manicuras. Y hace 3 años abrí una tienda en línea. Ricardo parpadeó confundido. ¿Tienes un negocio? Sí, querido. Puso los extractos bancarios frente a él. Gano casi tanto como tú. Simplemente no lo publicitaba. Isabela entró en la cocina y se quedó parada en la puerta, observando la tensa escena. ¿Isabela lo sabe? Preguntó Ricardo, sintiendo que se le secaba la garganta. Por supuesto, hija. Se acercó a su madre y le estrechó la mano con fuerza. Mamá me enseñó todo. Ya tengo una cuenta personal y ahorros. Ricardo miró a su esposa e hija, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Pensaba que controlaba la situación, pero resultó que el control se le había escapado hacía mucho tiempo. Elena, ella sonrió levantando ligeramente las comisuras de los labios. ¿Sabes, Ricardo? Ya no soy la chica ingenua que era antes. Ahora conozco el valor de mi vida. ¿Y sabes lo que entendí? Miró a su hija y añadió. Tenía razón. Es importante que cada uno viva de lo que gana. Y Ricardo de repente se dio cuenta de que todo realmente había cambiado, solo que ahora ya no estaba a su favor. Miró a su esposa como si la viera por primera vez. «¿Pero por qué te callaste?» Su voz sonaba tensa, casi temblorosa. Elena apartó los papeles, cruzó las manos sobre la mesa y lo miró con una leve sonrisa. «Porque no quería destruir tu ilusión de control», respondió con calma. «Mientras nos convenía a ambos, todo funcionaba. Pero cuando decidiste dividir el presupuesto...» Se encogió de hombros. «Simplemente te mostré cómo son las cosas en realidad». Ricardo miró confundido los documentos que tenía delante. Informes financieros, inversiones, ingresos estables. Todo esto había existido durante años a su lado, justo delante de sus narices, pero nunca se había dado cuenta. «¿Y ahora qué?», finalmente dijo. Elena entrecerró los ojos, como evaluando hasta qué punto estaba preparado para lo que iba a decir. «Ahora...» Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. «Revisamos nuestras condiciones, pero esta vez en igualdad de condiciones. El viejo reloj, el mismo que Ricardo siempre había planeado arreglar, ahora se burlaba con su tic-tac uniforme de su propia confianza en que él dirigía esta familia. Pasaron 3 semanas. El sol otoñal se asomaba perezosamente por las ventanas de su apartamento, dibujando destellos en el nuevo reloj que ahora colgaba junto al de la abuela. Elena insistió en que no se quitaran. Ricardo estaba sentado a la mesa de la cocina, estudiando el plan financiero familiar.
2 columnas de números, 2 contribuciones iguales al presupuesto. Inusual, incómodo, pero justo. «Papá». Isabel apareció en la puerta. «¿No has visto mi cuaderno azul? Ahí están todos mis cálculos. Busca en la sala de estar, en la estantería», respondió automáticamente. «Por cierto, ¿cómo van tus primeras inversiones?» Los ojos de su hija se iluminaron con entusiasmo. «Oh, ¿te imaginas? Esas acciones que mamá me recomendó han subido un 12%. Casi he ahorrado la cantidad para los cursos de diseño de verano». Ella se fue corriendo a buscar el cuaderno, y Ricardo pensativamente se pasó la mano por la barbilla. Era la primera vez que Isabela le contaba sus planes financieros, y antes probablemente se habría despedido, sonriendo ante sus ambiciones de 17 años. Pero ahora sabía que las mujeres de su familia eran capaces de mucho. Elena apareció en la puerta de la cocina con bolsas de la tienda. «¿En qué estás pensando?», preguntó, descargando los productos sobre la mesa. «Sabes, estaba pensando en cuántas cosas he estado pasando por alto. He vivido al lado de una exitosa mujer de negocios y ni siquiera lo sospechaba». Elena sonrió y puso delante de él un bote de su café favorito. «Por cierto», dijo con indiferencia, «estaba pensando, ¿tal vez quieras unirte al desarrollo de mi tienda?» Ricardo levantó bruscamente la cabeza. «¿Quieres que trabaje contigo? ¿Por qué no?» Ella se sentó a su lado. «Tienes un instinto para los negocios, solo que antes lo dirigías un poco en la dirección equivocada». Él la miró atentamente. En sus ojos brillaban chispas, las mismas que una vez lo habían encantado. «Pero ten en cuenta», añadió con seriedad, «será una asociación igualitaria, como todo lo demás ahora». Él sonrió, y su mano cubrió la de ella. «¿Sabes lo que me ha enseñado la vida?» Elena lo miró interrogante. «El verdadero amor no es control, sino respeto. No es cuando uno manda y el otro obedece. Es cuando ambos son fuertes, y ambos lo reconocen». Ricardo pensó. Antes realmente creía que su papel era ser el cabeza de familia, y que su esposa debía depender de él. Pero resultó que Elena hacía mucho tiempo que vivía su propia vida, se desarrollaba y construía un futuro. Y en lugar de luchar por el poder, podía convertirse en su aliado. En ese momento, Elena sacó un sobre de la bolsa. «He esbozado un plan de negocios. ¿Lo miras?» Ricardo tomó el sobre, sintiendo una extraña emoción. Tenía mucho que aprender. Por ejemplo, que en la vida es importante no tener todo bajo control, sino encontrar el equilibrio. Que la verdadera fuerza no está en someter a los demás, sino en cooperar. Sonrió abriendo el sobre. «A ver», dijo, «solo que esta vez estaré más atento a todo». Afuera, el viento otoñal arrastraba las hojas doradas por el patio, recordando que los cambios son inevitables. Y esta vez, para mejor.